Mi suegra adulteró mi plato con veneno para demostrar que mi alergia letal era inventada. Mi último resto de tolerancia se extinguió exactamente en ese instante. He padecido alergia a los mariscos desde siempre, del tipo que provoca el cierre de la garganta y exige una epinefrina en cuestión de minutos o podría ser fatal. Cuando conocí a mi esposo Carlos, se lo confesé en nuestra segunda cita porque elegir restaurantes siempre resultaba complicado y necesitaba que comprendiera por qué interrogaba tanto acerca de los componentes. Él se portó estupendamente. Verificaba los menús 2 veces. Llevaba inyectores de reserva y se aseguraba de que el personal del local estuviera al tanto de mi condición. Su madre, Rosa, representaba un capítulo completamente distinto. Desde el día en que Carlos le mencionó mi alergia, ella puso cara de fastidio y comentó que los jóvenes actuales inventaban alergias solo para atraer miradas. Afirmó que en su juventud nadie sufría de eso y todos se encontraban perfectamente. Le enseñé mi pulsera de alerta médica, mis recetas oficiales e incluso propuse que mi alergólogo conversara con ella. Descartó cada prueba alegando que los doctores inventaban diagnósticos por puro lucro. Las primeras comidas familiares resultaron incómodas, pues Rosa elaboraba platos repletos de mariscos y después fingía sorpresa cuando yo no podía probarlos. Comentaba que se le olvidaba mi supuesta alergia imaginaria y preparaba otra cosa mientras soltaba suspiros exagerados. Carlos me llevaba alimentos seguros, pero Rosa consideraba ofensivo que alguien trajera comida externa a su mesa. Empezó a declarar que utilizaba la alergia para manipular a Carlos, para convertirme en el centro de atención y recibir mimos en cada reunión. Les contaba a todos los que quisieran oírla que yo estaba destruyendo las veladas familiares con mis caprichos. Después comenzó a desafiarme asegurando que cierto plato era inofensivo y tras comerlo revelaba que tal vez contenía pasta de camarón en la salsa, pero como no había sucedido nada, seguramente ya estaba sanada. Yo entraba en terror, usaba el autoinyector y monitoreaba cada síntoma mientras ella se burlaba de mi supuesta exageración. Carlos se irritaba, pero Rosa lloriqueaba diciendo que únicamente pretendía ayudarme a vencer mi rechazo psicológico hacia los mariscos. Empezó a ocultar mariscos en cantidades mínimas. Primero trituraba camarones secos y los mezclaba en especias. Empleaba salsa de ostras en verduras y filtraba salsa de pescado en marinadas. Cada ocasión sentía picor en la garganta, hormigueo en los labios y debía tomar antihistamínico de inmediato. Rosa insistía en que era sugestión pura, porque si la alergia fuera auténtica estaría en urgencias. No comprendía que esas dosis bajas quedaban justo por debajo del límite para una anafilaxia plena, aunque aún desencadenaban síntomas. Carlos la sorprendió una vez echando algo en mi porción, y ella alegó que era simplemente condimento adicional, por lo que dejamos de visitar su hogar para comer. Sin embargo, ella llevaba platillos a nuestra casa, siempre jurando que los había preparado pensando en mí. Dejé de consumir cualquier cosa que ella ofreciera, y ella le comentó a toda la parentela que yo rechazaba su comida por puro resentimiento. En el cumpleaños de Carlos, cena en restaurante, Rosa se empeñó en ordenar para todos alegando que dominaba la carta. Me sugirió un plato de pasta prometiendo que era seguro, y el mesero verificó que no incluía mariscos. Tenía hambre y estaba agotada de discutir. Así que lo ingerí. En pocos minutos mi garganta empezó a estrecharse. Carlos me aplicó el epinefrina mientras pedía ayuda al 911. En el hospital, el doctor explicó que había consumido concentrado de mariscos, cantidad suficiente para acabar con alguien con mi grado de sensibilidad si no hubiera mediado el autoinyector. De inmediato, Rosa apareció en el centro médico fingiendo ser la suegra angustiada, pero la enfermera sospechó y preguntó cómo había llegado extracto de mariscos a un plato declarado inocuo. Rosa afirmó que el restaurante seguramente se equivocó, pero el gerente del local llegó al hospital con grabaciones porque temían una demanda. Las imágenes mostraban a Rosa sola en la mesa unos minutos mientras nosotros estábamos en el sanitario. Extrajo un frasquito de su cartera y lo vació en mi comida. El gerente había conservado el plato para análisis. Tras nuestra salida en ambulancia, avisaron a la policía. Rosa intentó justificar que era solo salsa de pescado para mejorar el sabor y que ignoraba que me perjudicaría. El agente preguntó por qué llevaba salsa de pescado a un restaurante, y ella respondió que siempre portaba aderezos. Él revisó su bolso y quedaron atónitos con lo hallado. La oficial García introdujo la mano en la cartera de Rosa allí mismo en el corredor del hospital y extrajo 3 frascos pequeños con etiquetas de tipo médico y medidas exactas. La oficial los levantó contra la luz y su expresión se transformó al descubrir extracto concentrado de mariscos de calidad farmacéutica usado en laboratorios de alergia. Rosa retrocedió, pero la oficial continuó revisando y sacó un cuaderno espiral de tapa azul. La oficial García pasó las hojas y su cara se endureció página tras página.
El cuaderno contenía fechas que se remontaban 2 años atrás y cada anotación detallaba mis respuestas a los alimentos que Rosa me había administrado. Una decía, dosis mínima en salsa. Sujeto presentó reacción leve, evaluando factor psicológico. Otra indicaba, dosis incrementada en marinada. Sujeto ingirió antihistamínico sin requerir hospital, respaldando hipótesis de bloqueo mental. Existían al menos 20 registros documentando cómo Rosa me había estado intoxicando metódicamente para comprobar que fingía. La oficial miró a Rosa con repulsión, y el semblante de Rosa se contrajo mientras lágrimas corrían por sus mejillas. Intentó tomar el cuaderno, pero la oficial lo apartó. Rosa argumentó que solo deseaba ayudarme a superar mi rechazo mental a los mariscos, y que la exposición gradual funcionaba para fobias, porque lo había leído en Internet. La oficial García la cortó diciendo que esto no era una fobia, sino una patología médica comprobada con historial de años, y que sus acciones equivalían a intento de homicidio. Rosa jadeó como si recibiera un golpe. La oficial sacó las esposas y le indicó a Rosa que se girara. Rosa empezó a sollozar afirmando que todo era un malentendido y que jamás pretendió dañar a nadie. A la oficial García no le importó, y cerró las esposas en sus muñecas. Mientras le leían sus derechos, observé desde la entrada de mi habitación hospitalaria cómo se llevaban a Rosa por el pasillo. Ella seguía girándose para verme con el rostro enrojecido y empapado, repitiendo que era una incomprendida. Otros enfermos y personal se detuvieron a observar. Carlos permaneció a mi lado con su brazo en mi cintura, y sentía cómo temblaba. Carlos regresó a mi habitación tras la marcha de Rosa. Acercó la silla a mi cama. Se sentó, tomó mi mano entre las suyas y simplemente la sostuvo. Sus manos estaban heladas y temblorosas. Su cara parecía derrumbarse, y sus ojos estaban enrojecidos y húmedos. Dijo que debió protegerme mejor, y que debió romper el vínculo con su madre. Años antes, cuando empezaron las pruebas, su voz se quebraba. Yo aún temblaba por la epinefrina y mi garganta ardía. Todo mi cuerpo dolía tras la reacción, pero apreté su mano y le aseguré que no era responsable. Le dije que su madre era adulta y tomaba sus propias decisiones. Él negó con la cabeza y confesó que sabía que ella me estaba desafiando y que no actuó lo suficiente para pararla. Le recordé que dejamos de ir a su casa y de probar su comida. Él respondió que no bastaba porque ella halló forma de dañarme igual. No supe qué más agregar, así que solo mantuve su mano mientras lloraba. La enfermera entró cerca de medianoche para chequear mis signos vitales y explicó que el doctor deseaba retenerme toda la noche en observación. Indicó que había ingerido una dosis muy concentrada. Mi presión seguía elevada y mi respiración algo entrecortada. El médico llegó 1 hora más tarde. Con mi historial en mano se sentó al borde de mi cama y repasó todo. Comentó que la cantidad usada por Rosa pudo matarme en minutos. Y si Carlos no hubiera aplicado el autoinyector de inmediato, no habría llegado viva al hospital. Eso me revolvió el estómago. Continuó diciendo que mi organismo había recibido exposiciones pequeñas repetidas durante 2 años y que ese tipo de contacto puede agravar las alergias en vez de aliviarlas. Afirmó que seguramente tendría una sensibilidad aún mayor a los mariscos ahora y que tal vez necesitaría portar 2 autoinyectores en lugar de 1. Quise gritar porque Rosa había empeorado literalmente mi enfermedad con sus experimentos. El doctor prescribió nuevos autoinyectores y antihistamínicos más potentes y recomendó extrema precaución de ahora en adelante. Desperté al día siguiente con mi hermana Isabela entrando de golpe por la puerta. Había manejado 4 horas durante la madrugada para llegar. Me miró una vez en la cama con el suero puesto y rompió en llanto. Luego se enfureció, su cara enrojeció y comenzó a pasearse diciendo que nunca confió en Rosa desde el primer encuentro y que siempre le generó desconfianza. Preguntó por qué no le conté lo graves que eran las pruebas. Me sentí culpable al admitirlo, y dije que intentaba preservar la armonía por Carlos. Isabela se detuvo y me miró fijamente diciendo que eso sonaba bastante tonto. Ahora que casi muero, sabía que tenía razón. Había permitido que Rosa me maltratara 2 años por evitar conflictos familiares. Isabela se sentó en la silla que usó Carlos y dijo que en adelante debía contarle absolutamente todo. Añadió que no le interesaba mantener la paz con quien intentó matarme. Prometí hacerlo. Se quedó conmigo todo el día mientras Carlos fue a casa a bañarse y cambiarse. 3 días después recibí llamada de alguien llamado Alejandro Vega, fiscal a cargo del caso de Rosa, quien deseaba reunirse con Carlos y conmigo para hablar de los cargos. Fuimos a su despacho en el centro. Alejandro era más joven de lo imaginado, unos 40 años, traje impecable y mirada fatigada. Tenía toda la prueba desplegada en la mesa de reuniones. Nos mostró el cuaderno, los frascos, fotos de las grabaciones del restaurante, y explicó que presentarían cargos por intento de homicidio y agresión con instrumento letal. Detalló que el cuaderno demostraba planificación clara
y que el extracto concentrado farmacéutico probaba intención de lesionar. Dijo que el caso era sólido y confiaba en lograr condena. Preguntó si teníamos dudas y Carlos quiso saber cuánto tiempo podría pasar Rosa en prisión. Alejandro respondió que el intento de homicidio podía significar 15 a 20 años según el juez. Eso debió sonar reconfortante, pero solo me sentí exhausta. No quería pensar en Rosa, juicios ni nada similar. Solo deseaba volver a comer sin temor. Una semana después del suceso sonó el celular de Carlos. Era su padre Miguel. Carlos activó altavoz y Miguel pidió vernos en una cafetería cerca de nuestro departamento. Aceptamos y fuimos esa tarde. Miguel ya esperaba en una mesa apartada. Al llegar parecía haber envejecido una década en 7 días. Su piel lucía gris y tenía marcadas ojeras. Nos sentamos y empezó a hablar de inmediato diciendo que desconocía por completo lo que Rosa me hacía. Comentó que Rosa siempre minimizaba mi alergia cuando él no estaba presente, pero en su presencia actuaba preocupada y comprensiva. Dijo que le había mentido durante años. Sus manos temblaban mientras removía el café. Luego confesó que tramitaba el divorcio y que no podía seguir casado con alguien que intentó asesinar a su nuera. Añadió que deseaba declarar contra ella en el juicio. El rostro de Carlos se descompuso cuando su papá lo dijo. Pude ver que le partía el alma. Aunque afirmó comprenderlo, Miguel extendió la mano sobre la mesa y apretó la de Carlos, diciendo que lamentaba no haber detectado antes lo que ocurría. 2 días después de ver a Miguel, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Contesté y al instante me arrepentí. La tía Juana, hermana de Rosa, me gritaba antes de que pudiera saludar. Dijo que estaba destruyendo la familia y que Rosa jamás dañaría de verdad a nadie. Afirmó que yo debí provocar todo esto y me llamó exagerada por armar tanto escándalo por un poco de mariscos. Intenté explicarle sobre el concentrado y el cuaderno, pero me interrumpió diciendo que las familias perdonan y que yo actuaba vengativa al mantener los cargos. Dijo que Rosa era buena persona que cometió un desliz. Le colgué, con las manos temblando. Carlos preguntó quién era y le conté. Dijo que bloquearía su número, pero la llamada ya me había alterado. Comprendí que algunos familiares de Rosa siempre la defenderían y no importaba cuánta prueba hubiera. Decidían que yo era la mala y nada los haría cambiar de opinión. Alejandro nos citó a su oficina 3 semanas después de la primera reunión. Tenía nuevos papeles sobre la mesa y nos mostró el análisis químico del extracto de mariscos hallado en el bolso de Rosa. El informe estaba repleto de tecnicismos, pero Alejandro explicó que se trataba de alérgeno concentrado médico, caro, que se adquiere solo en proveedores especializados y requiere firma de formularios. Rosa tuvo que buscarlo activamente en línea, pagar envío rápido y aceptar responsabilidad. Alejandro dijo que esto demostraba que el ataque no fue impulsivo, sino planeado. Rosa invirtió tiempo y dinero en obtener algo capaz de matarme. Había investigado proveedores y esperado el momento perfecto. El informe forense hizo todo más tangible y más espantoso. No era una señora mayor confundida cometiendo error. Era alguien que planeó dañarme. Intenté retomar la rutina tras salir del hospital, pero todo se sentía extraño. Preparaba el almuerzo y lo observaba 20 minutos. Mi pulso se aceleraba y mis manos temblaban. No lograba comer nada que no hubiera hecho yo desde cero, y aún así entraba en crisis. Carlos pedía delivery, y yo rechazaba tocarlo. Perdí casi 4 kilos en 2 semanas. Carlos contactó a mi doctora y le describió la situación. Ella recomendó una terapeuta llamada Sofía Castillo, experta en trauma. Conocí a Sofía en su consultorio la semana siguiente. Tenía voz serena y no me hizo sentir ridícula. Explicó que lo que vivía era reacción esperable tras ser envenenada. Dijo que mi mente intentaba protegerme generando miedo a la comida. Me enseñó técnicas de respiración para los ataques de pánico y aclaró que mi hipervigilancia era lógica después de lo ocurrido, pero afirmó que debíamos trabajar para que no dominara mi existencia. Me asignó tareas como probar una comida preparada por Carlos cada semana y dijo que avanzaríamos despacio hasta volver a restaurantes. Ayudó a saber que no enloquecía y que otros habían superado situaciones parecidas. Carlos dedicó 3 días a llamar a cada familiar que pudo recordar. Su prima contestó al primer tono y recordó una cena de hacía 2 años. Rosa preparó una salsa especial que juró segura para sensibles al tomate. La prima la probó porque Rosa insistía y en 1 hora apareció cubierta de ronchas y con la cara hinchada. Rosa fingió asombro y dijo que el restaurante debió etiquetar mal la pasta de tomate comprada, pero la prima halló la lata vacía en la basura y tenía tomate declarado claramente. Creyó que fue error honesto al leer la etiqueta, pero ahora entendía que Rosa sabía perfectamente lo que hacía. Carlos llamó luego a su tío. El tío relató que su novia tenía alergia grave a lácteos. Rosa le sirvió postre especial en acción de gracias, y la novia acabó en urgencias con la garganta cerrándose. Rosa lloró y dijo que olvidó el queso crema.
El tío encontró el envase vacío escondido bajo basura en el fondo del cubo, como si Rosa quisiera ocultarlo. Carlos elaboró lista de 7 personas distintas en 5 años, cada una con alergia o intolerancia alimentaria, que Rosa consideró falsa. Todas se enfermaron tras comer algo preparado por ella. Algunas sufrieron reacciones leves, otras terminaron internadas. Yo fui simplemente la que reunió pruebas suficientes para detenerla. La audiencia preliminar tuvo lugar 6 semanas después del envenenamiento. El juzgado olía a desinfectante y papel añejo. Debí sentarme en el estrado y relatar toda la historia otra vez. Rosa ocupaba la mesa de la defensa con un vestido azul elegante, luciendo como la típica abuela dulce. Su abogado se levantó en su turno y me sonrió como si fuéramos conocidos de siempre. Preguntó si tenía historial de dramatizar mi alergia y respondí que no. Inquirió si alguna vez había amplificado síntomas para ganar atención. Alejandro objetó rápidamente. El juez aceptó y le dijo al abogado que eso parecía tendencioso. Respondí que ella literalmente me envenenó con concentrado de mariscos. Alejandro presentó mis expedientes médicos desde los 6 años, 3 internaciones distintas por exposición accidental a mariscos, una por contaminación cruzada en restaurante, otra porque la madre de una amiga no creyó mi alergia, y una tercera por comida en evento escolar. Los registros mostraban cierre de garganta, caída de presión, uso de epinefrina e internaciones. Todo concordaba con lo ocurrido en la cena de cumpleaños de Carlos. El abogado defensor se levantó otra vez tras sentarse Alejandro y dijo que Rosa era una señora mayor desorientada que ignoraba la gravedad de mi condición. Aseguró que creía ayudarme a superar un rechazo psicológico a los mariscos y que nunca quiso causar daño verdadero. Alejandro esperó a que terminara. Luego pidió al juez reproducir un video. El alguacil colocó una laptop donde todos vieran. Alejandro reprodujo las grabaciones del restaurante. El video mostraba nuestra mesa completa. Carlos y yo nos levantamos para ir al baño juntos. Rosa quedó sola unos 3 minutos. Miró alrededor 2 veces para verificar que nadie observara. Luego sacó un frasquito de su bolso, destapó y vertió el contenido en mi plato. Miró otra vez y se sentó a esperar nuestro regreso. El juez observó en silencio. Al finalizar, miró fijamente a Rosa un largo rato, y luego dijo que el video demostraba premeditación evidente. Afirmó que Rosa sabía perfectamente lo que hacía y tomó precauciones para ocultarlo. Dijo que quien actuaba así constituía riesgo para otros, y ordenó que Rosa permaneciera detenida sin derecho a fianza hasta el juicio. Rosa rompió en llanto diciendo que era injusto. Su abogado intentó protestar, pero el juez dio por terminada la discusión. El alguacil sacó a Rosa por puerta lateral. Carlos y yo iniciamos terapia de pareja 2 semanas después de la audiencia. Nos sentamos en el consultorio de Sofía en un sofá gris que pretendía ser cómodo, pero no lo era. Carlos repetía que debió protegerme mejor y que debió cortar lazos con su madre años antes. Yo quería tranquilizarlo, pero también sentía enojo. Yo casi morí y no podía comer sin ansiedad, pero pasaba mitad de las sesiones consolando su culpa. Sofía nos detuvo tras la 3ª sesión y explicó que ambos sufrimos abuso de Rosa, aunque de formas distintas. Dijo que la culpa de Carlos era legítima, pero no podía convertirse en mi tarea calmarla mientras yo luchaba por sobrevivir mi propio trauma. Nos enseñó a sostenernos mutuamente sin hundirnos juntos. Carlos aprendió a manejar su culpa en terapia individual en vez de descargarla en mí, y yo aprendí a pedir apoyo en lugar de fingir fortaleza constante. Ayudó gradualmente. Alejandro nos convocó a su oficina 3 semanas después de la audiencia. Tenía carpeta gruesa en el escritorio y dijo que el psicólogo forense concluyó evaluación de Rosa. El informe tenía 40 páginas, pero Alejandro resumió. Rosa presentaba trastorno narcisista de la personalidad, y realmente creía que auxiliaba a las personas a superar restricciones falsas. El psicólogo explicó que Rosa no podía aceptar que las afecciones médicas ajenas fueran reales. Jamás experimentó alergias graves personalmente, y en su mente eso implicaba que nadie más podía tenerlas. Su necesidad de tener siempre razón anulaba cualquier empatía o cuidado por la seguridad ajena. El psicólogo dijo que Rosa nunca asumiría responsabilidad por sus actos y siempre se vería como víctima. Siempre pensaría que los demás estaban equivocados, y ella solo intentaba ayudar. Alejandro afirmó que esto la volvía peligrosa y que, incluso con cárcel y tratamiento, probablemente nunca cambiaría. Más familiares cortaron contacto con Rosa tras conocer otras víctimas. El padre de Carlos avanzó con el divorcio y 2 primos enviaron mensajes diciendo que nos creían y apoyaban, pero la tía Juana me mandó carta por correo. El sobre tenía mi nombre escrito con letra temblorosa. Dentro venían 3 hojas de escritura apretada. La tía decía que debía retirar los cargos porque la cárcel destruiría a Rosa. Afirmaba que Rosa era familia y la familia perdona.
Dijo que yo actuaba cruel persiguiendo esto y que Rosa cometió error, pero no merecía arruinarle la vida. Dijo que destruía a toda la familia. Leí la carta 2 veces con manos temblorosas. Se la mostré a Alejandro en la siguiente reunión. La leyó con atención y luego dijo que constituía intento de manipulación de testigo. Hizo copia para el expediente y comentó que la tía tal vez ignoraba que violaba la ley, pero lo estaba haciendo. Alejandro nos llamó 2 semanas después diciendo que ofrecían acuerdo de culpabilidad. Rosa se declararía culpable de agresión agravada en vez de intento de homicidio y cumpliría de 5 a 8 años con terapia psiquiátrica obligatoria. Alejandro explicó que el acuerdo evitaba juicio, terminaba antes y garantizaba sentencia conocida, en lugar de arriesgar decisión de jurado. Pero también dijo que podíamos rechazar y llevarlo a juicio. Si ganábamos, Rosa podía recibir 15 a 20 años. Si perdíamos, quizás saliera libre. Carlos y yo fuimos a casa y lo discutimos horas. Estaba agotada y quería cerrar el capítulo. Quería dejar de pensar en Rosa diariamente, pero también deseaba que enfrentara toda la gravedad. Intentó asesinarme y eso debían decir los cargos, no solo agresión. Nos reunimos con Alejandro 3 días después y le dijimos que rechazábamos el acuerdo. La audiencia de impacto en víctimas ocurrió en centro comunitario del centro. Alejandro dijo que otras personas dañadas por Rosa querían conocerme. Entré a sala de conferencias con Carlos y 2 mujeres ya esperaban. La primera, unos 40 años, cabello oscuro. Se presentó y dijo que tenía alergia severa al maní y que Rosa puso mantequilla de maní en salsa durante cena familiar hace 3 años. Terminó internada con anafilaxia y Rosa dijo a todos que fue accidente. La segunda era más joven, unos 30, con enfermedad celíaca. Rosa le preparó plato especial sin gluten en Navidad hace 2 años. Se enfermó gravemente 3 días y luego descubrió harina común en el plato. Rosa alegó que el paquete estuvo mal etiquetado. Ambas dijeron que creyeron estar solas, que fue mala suerte o descuido honesto, pero ahora sabían que Rosa las atacó intencionalmente. Conversamos 2 horas, compartimos experiencias, lloramos juntas y comprendí que Rosa no era alguien que tomaba malas decisiones, sino una agresora serial que disfrutaba demostrando que otros estaban equivocados aunque los dañara. Obtenía placer enfermando gente y luego actuando como si exageraran. Las otras mujeres aceptaron declarar en juicio. Alejandro dijo que múltiples víctimas fortalecerían enormemente el caso, mostrando patrón y convenciendo al jurado de que Rosa no estaba confundida, sino que sabía exactamente lo que hacía y lo repitió varias veces. Carlos y yo le confirmamos a Alejandro que íbamos a juicio sin dudar. Queríamos cargos por intento de homicidio porque eso fue lo que me hizo. Las otras víctimas pensaban igual sobre sus casos. Alejandro advirtió que el juicio sería duro y extenso, pero confiaba en condena. El juicio comenzó un lunes de octubre por la mañana. La sala era más pequeña de lo esperado. El jurado ocupaba 2 filas junto a una pared. Rosa estaba en la mesa de defensa con otro vestido bonito, mirándome una vez al entrar, pero sin expresión alguna. El juicio duró 2 semanas. Alejandro presentó testigo tras testigo. Mi doctora declaró sobre mi historial. El gerente del restaurante testificó sobre grabaciones. El perito forense explicó el extracto concentrado farmacéutico y cada víctima declaró lo que Rosa les hizo. Testifiqué 6 horas en 2 días. El abogado defensor intentó todo. Dijo que Rosa era abuela desorientada que no comprendía y que estaba enferma mentalmente sin poder controlarse. Afirmó que nunca quiso daño real, pero Alejandro tenía el cuaderno con anotaciones detalladas de Rosa sobre mis pruebas. Tenía el costoso extracto comprado en línea. Tenía grabaciones mostrándola mirando alrededor antes de envenenar mi plato. Tenía patrón con múltiples víctimas durante 5 años y tenía mis expedientes médicos probando que mi alergia era real y grave. El jurado deliberó, y un jueves por la tarde Carlos y yo esperamos en el pasillo fuera de la sala. No hablamos mucho, solo aguardamos. 6 horas después, el alguacil salió diciendo que había veredicto. Regresamos. El presidente del jurado se levantó. El juez preguntó si tenían decisión y el presidente dijo que sí. El juez preguntó cuál era y el presidente dijo, culpable de intento de asesinato. El juez mantuvo rostro firme mientras leía sentencia de 15 años con posibilidad de libertad condicional tras 10 y tratamiento psiquiátrico obligatorio. Miró directamente a Rosa todo el tiempo y dijo que su absoluta falta de arrepentimiento la volvía peligrosa, pues aún insistía en que ayudaba a las personas, demostrando que no entendía lo incorrecto de sus actos. Rosa se levantó de un salto y gritó cruzando la sala que esto era mi culpa, que destruí la familia y arruiné la vida de todos. El alguacil la sujetó del brazo, pero ella siguió gritando mientras la sacaban. Me quedé sentada viendo su cara retorcerse de furia, y algo dentro de mí se liberó por fin. Había cargado culpa por denunciar, por hacer sufrir a Carlos, por romper su familia,
pero oírla culparme otra vez mostró que seguía sin entender y aún se veía como víctima. Carlos apretó mi mano y salimos juntos del tribunal. Pasamos 3 semanas buscando departamentos al otro lado de la ciudad, porque Carlos quería distancia del lado familiar de su madre, y yo necesitaba empezar de nuevo en lugar sin recuerdos de hospitales ni juzgados. Encontramos uno con ventanas amplias y cocina donde veía todo lo que cocinaba. Carlos obtuvo empleo nuevo en empresa a 30 minutos de la anterior. Miguel nos ayudó a mudarnos y se quedó a cenar la primera noche, revisando cada ingrediente sin que pidiera, leyendo etiquetas 2 veces y llamando al fabricante sobre la salsa. La familia se partió por la mitad tras la sentencia. Algunos parientes comprendieron lo que hizo Rosa y mantuvieron contacto. Otros pensaron que fuimos crueles por rechazar acuerdo. La tía Juana dejó de hablarnos del todo, pero aprendimos a aceptar la división. Encontré grupo de apoyo que se reúne martes por la noche en Centro Comunitario del Centro. 8 personas en círculo hablando de familiares que los dañaron. El padre de una mujer estaba preso por agresión. El hermano de otro hombre robó todo lo que tenía. Entendían el raro dolor de perder a alguien vivo. Y entendían por qué sentía tristeza por Rosa en prisión aunque sabía que debía estarlo. Sofía continuó trabajando conmigo en ansiedad alimentaria y empecé a llamar restaurantes con antelación, hablar directamente con chef, explicar alergia y preguntar detalles de ingredientes y preparación. La mayoría de chefs fueron amables y comí fuera 3 veces en un mes sin crisis. Carlos y yo aprendimos a discutir temas difíciles en vez de esquivar conflictos. Peleábamos a veces, pero resolvíamos en lugar de fingir armonía. Un año después del envenenamiento desperté y noté que me sentía bien, realmente bien. Inicié blogs sobre cómo manejar alergias severas y tratar con quienes las desestiman. Cientos comentaron que vivieron cosas similares y agradecieron que los ayudara a defenderse. Carlos y yo hablamos de formar familia durante desayuno un sábado. Me sentí segura de enseñar a hijos a poner límites y protegerse. Rosa seguía en prisión y estaría años. Eso entristecía a Carlos a veces y lo comprendía, pero ambos sabíamos que era la única forma de proteger a otros de ella. Llevo 12 autoinyectores en estuche especial, y probablemente siempre los llevaré, pero ya no siento miedo, solo precaución, que es exactamente lo correcto.